todos, vengo a hacer un par de aclaraciones respecto a este capítulo. La primera, que hubo un pequeño fallo técnico y al igual que pasó con José Luis, pero a la inversa, se ven los primeros 15 minutos de las 3 personas que participamos en el podcast y la finalización, bueno, en realidad no, el grueso del capítulo es Begoña en primer plano hablando, pero como lo importante es el mensaje y gracias a Dios tenemos 2 cámaras y aunque muchas veces pues falle la memoria de una o la ubicación, un golpecito que se de otra, pues podéis disfrutar del capítulo íntegro, que para nosotras es lo más importante. Y la segunda, en este caso, antes de que Begoña se presente, cuente un poquito con quién es y demás, tenemos una pequeña conversación que consideré es bastante interesante. Entonces, se ve que empieza así de manera un poco abrupta, ¿no? Con Sofía hablando sobre un libro y la maternidad, pero me pareció como, ya que el tema habla de los progenitores, no sé, una introducción, por así decirlo, interesante y diferente, ¿vale? Pero eso sí que está hecho a conciencia. Y sin más dilación, pues os presento a Begoña Aznárez, presidenta de la SEMPIP y psicóloga experta en intervención en trauma, que nos va a hablar de por qué mamá y papá y estas figuras y nuestra vinculación es tan relevante a la hora de hacer terapia. Claro. A mí hay una autora que me gusta mucho, que creo que fue el primer libro que me leí antes de ser madre, que se llama El encuentro con tu propia sombra, de Laura Goodman. Sí. Y, me gustó muchísimo, me gustó mogollón. Y además que es así, todo el rato. Claro. La maternidad, todo el rato. Sí. Y eso que ya había hecho 4 años de proceso personal y demás, pero hasta que no tuve los hijos... Vamos. Nada. Y además muchas de las cosas que has previsto y programado se van todas... Todo al traste. La visión que tienes de tú dices, yo esto que hizo mi madre, yo no lo voy a hacer jamás. Sí. Y de pronto te ves diciendo y haciendo las mismas cosas y dices, no es posible. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, es así, tal cual. Pues así nada. que... Ya es lo que comentáis a veces, ¿no? Que es como una de las crisis, cuando de repente te enfrentas a la maternidad y te viene como todo tu pasado, todas tus figuras de apego y todas las cositas. Y todos tus automatismos, los patrones aprendidos, todo sale. Es que es lo único que conoces de cómo hacerlo también, ¿no? Claro. Lo que decías, es que nadie te enseña. Sí, ese es uno de los grandes dramas, yo creo, de cómo está organizada la sociedad ahora mismo. Ya. Se enseña en los colegios mucho para un currículum que realmente ¿cuánto sirve para la vida? Ya, nada. Ni siquiera sirve demasiado para la vida laboral. Sí, ni siquiera. Ni siquiera. Pero desde luego para la vida en Claro. general, o sea, para lo que llamamos realmente vida, Ya. o sea, para nada. Sí. Entonces, pues claro, seguimos eso, pues con los afluentes del Ebro por la izquierda, con integrar en matemáticas, con sacar unas notazas que si no, no entras aquí y allá, con hacer cada vez eso, más idiomas, más extraescolares, más no hay hueco para la instrumentos para aprender, que es todo fantástico y maravilloso en un nivel, sí, pero que realmente te está dejando de lado algo absolutamente clave y fundamental, ¿no? Que es todo ese desarrollo psicoemocional que claro, que además encima, dependiendo de cómo haya sido tu historia, te está bloqueando y está interfiriendo y no está dejando que tus recursos, a su vez, intelectuales y cognitivos, estén en el óptimo para que puedas hacerte cargo de todo ese currículum que estás teniendo que abordar, ¿no? Y claro, pues el fracaso, las creencias negativas, la falta de motivación, pues aumentan, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese es uno de los grandes dramas, que no se nos ocurre efectivamente que tenemos mucho que aprender desde muy chiquitines, que hay mucho que enseñar a los padres y a las madres, porque claro, pobre, es que todos no solemos enfrentar a la tarea de ser padre y madre, ¿no? De la crianza y de tal. Claro. Ahí, con lo que llevas, con el bagaje, con tus patrones, y con cero consciencia de realmente todo lo que eso significa, ¿no? Y eso es muy duro para los padres y las madres, pero durísimo, dificilísimo. Y luego, pues puede ser también muy luego para los hijos terrible, claro, porque es para que los todo críos. hace efecto cascada, o sea, todo eso no gana nadie, ahí no gana nadie. Nadie gana, nadie gana. Sí. No sé si quieres como... Bueno, la verdad que ya hemos tenido conversando, pero sí que te voy a pedir que te presentes, ¿no? Que nos cuentes un poquitito quién eres y agradecerte que nos hayas acogido en este caso el Día del Padre, justo para hablar de progenitores. Sí.
Pues nada, soy Begoña Aznárez y presido y dirijo la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia y llevo pues muchos años trabajando como psicoterapeuta por un lado, soy psicóloga y psicoterapeuta y es la parte de lo que hago en mi día a día que más me gusta y que más disfruto, que más me llena, para lo que creo que mejor preparada en general estoy, que es eso, para acompañar en procesos psicoterapéuticos a mis pacientes, pero luego pues también soy docente y nuestra institución pues eso dirige un máster en psicoterapia, un máster de posgrado, claro, lógicamente, para médicos y psicólogos. Y llevamos pues muchos años dando clase, antes todas presenciales, ahora la mayoría online. Y bueno, luego pues la tercera pata en la que trabaja nuestra institución es la investigación. Siempre procuramos tener un proyecto de investigación por ahí, ¿no? Para seguir aprendiendo y creciendo. Y aunque aprendes mucho con tus pacientes y aprendes mucho con los alumnos, ¿no? Pero la investigación te reta de otra manera y aporta bueno, pues unas conclusiones y unos desarrollos fabulosos, ¿no? a todo el resto de procesos. Entonces, bueno, pues eso es lo que hago y quién soy. Ahora mismo soy también esposa, madre, escritora, procuro combinar como puedo todo eso. Ahora es un poco más fácil porque mis hijos son mayores. En su momento, pues, un reto brutal. Así que como cualquiera, vamos, como cualquier mujer ahora mismo, pues afrontando el día a día y estos retos personales y profesionales, pues lo mejor que sé. Pues nada, como te comentábamos, te traemos un tema del que nadie está exento, que es de tener padres. Y bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es un poco cómo influye, ¿no? la figura de tu padre o de tu madre en psicoterapia, porque mucha gente te dice, sí que yo solo vengo porque tengo ansiedad o porque me va mal en el trabajo con mi pareja. ¿Qué tiene que ver mi padre? ¿Qué tiene que ver mi padre? Todo. Mamá y papá lo tienen que ver, no sé si todo, pero un porcentaje altísimo, porque el ser humano se construye en la relación con el otro. No podemos prescindir de nuestros vínculos. Hay un autor que a mí me encanta, que es Boris Cyrulnik, y él dice siempre eso, ¿no? Que es la paradoja del ser humano, es que no puede llegar a convertirse en quien ha venido a ser, ¿no? A este mundo, sea lo que sea, además lo que se le ocurra que quiere ser, sin esos vínculos que son constitutivos, que son eso, pues lo que nos permite realmente construirnos y llegar a ser lo que queramos o lo que podamos, ¿no? Entonces el vínculo es absolutamente imprescindible y los vínculos primarios que se hacen con mamá o con papá o con los progenitores correspondientes pues son la clave, absolutamente la clave. Y en ese sentido pues tienen mucho peso porque a partir de esas primeras relaciones, de esos primeros vínculos, pues lógicamente organizamos esquemas de funcionamiento, ¿no? Patrones que son con los que nos vamos a ir manejando y nos condicionan absolutamente, ¿no? Y no solo papá y mamá, sino desde luego todo el sistema en general, ¿no? Abuelos y tíos y primos y bueno, pues a veces incluso generaciones atrás, ¿no? Porque todo el sistema está influyendo en cómo a su vez se organizan las crianzas, ¿no? De abuelos a hijas, de hijas a hijos o a nietos, ¿no? Y se transmite transgeneracionalmente todo este montón de cuestiones que estamos comentando, ¿no? Patrones, modos y maneras, esquemas, por supuesto, pues guiones de vida, mandatos, secretos, lealtades. Entonces todo esto influye una barbaridad, ¿no? en cómo me construyo como persona. Es una de las grandes cuestiones, ¿no? Que pesan sobre nosotros, ¿no? Y bueno, pues con todo lo bueno y todo lo malo que eso trae. Claro, porque fíjate, me hace reflexionar, ¿no? También un poco por el momento en el que, bueno, no momento en el que estamos viviendo, pero bueno, en el que estamos de individualismo, ¿no? Creo que hay como una gran dificultad a reconocer esto que tú estás diciendo, que realmente
somos producto de todo lo que ha venido antes a nivel transgeneracional, ni siquiera solo nuestros padres, ¿no? Sino lo que vino antes, lo que vino antes de eso. Y creo que hay como un rechazo a aceptar eso, porque es como que nos queremos sentir muy individuales e independientes de todo ese bagaje anterior, ¿no? Entonces como que creo que hay un movimiento, ¿no? De dificultad, un poco en lo que decía Elena, incluso de entrar en esos temas como por, no, esto no tiene nada que ver, ¿no? Entonces ahí hay como una negación de no querer verse influido y de querer verse como muy independiente, que es totalmente irreal y fantasioso, ¿no? Claro, pero es una reacción además escogida la palabra, no una respuesta, es una reacción por lo que tiene de automatismo, ¿no? Claro. Las respuestas son siempre más reflexionadas, ¿no? Sí. Las reacciones son una conducta automática o una verbalización más automática, ¿no? Son reacciones defensivas en el sentido de que uno nota que hay una presión tan grande, ¿no? Por mantener esas lealtades, esos guiones preestablecidos, todo eso, y también sabe y siente que remover ahí puede ser abrir una caja de truenos para la que uno, así en principio, no suele sentirse preparado. Y entonces, pues es mejor lo que no se conoce, lo que se teme, lo que se sospecha que puede ser relativamente peligroso o que me va a mover la estantería sobre la que yo he construido, bueno, ahora mis afirmaciones, mis creencias y tal, pues mejor dejarlo fuera. Lo dejo fuera y digo que esto no es una variable que esté afectando para nada. Entonces yo soy yo ahora aquí con mis circunstancias concretitas aquí de antes de ayer para acá, o desde donde yo quiero creer que he venido construyéndome y ya, ¿no? Entonces es normal, claro. Eso hay que entenderlo. Y por eso nosotros en consultas siempre lo que hacemos es comentarlo desde el primer día, porque a su vez eso es muy respetable. Una persona puede llegar a querer que le ayudes y en principio a querer hacer un proceso psicoterapéutico contigo, pero porque está en su cabeza imaginándose que ese proceso va a ser otra cosa. Ya. Y cuando tú le dices, no, mira, es que yo trabajo así, porque creo firmemente que esto se hace así, y entonces pasa esto y pasa lo otro, y entonces te voy a preguntar efectivamente por tu padre, por tu madre, por tus abuelos, vamos a hacer aquí un genograma exhaustivo, voy a hacer toda una línea de vida. Entonces tiene derecho a saber, ¿no? tu planteamiento y a decir, entonces, mira, estás en tu derecho a su vez también de decirme, esto no. por aquí no, por aquí no, y ya está, y no tienes, claro, no tienes ninguna obligación de decir, pues mira, ya está, yo no quiero abrir esa caja de Pandora, pues no la abres, pero claro, yo no te puedo acompañar entonces. Yo creo que en ese sentido los profesionales tenemos que ser muy honestos. Si crees claramente en el modelo con el que estás funcionando, entonces plantéalo desde el primer día y ya está, y permite que la persona haga lo que pueda en ese momento. Claro. Y fíjate, creo que luego hay otro momento, ¿no? En el que, bueno, a veces la gente sí se adentra a investigar esta parte de sí mismos, aprenden, ¿no? Ahora te preguntamos un poco también acerca de esto de los estilos de apego que está tan de moda, ¿no? Que ahora todo el mundo habla de estilos de apego. Creo que cuando uno como que se adentra a entender de dónde viene, pues eso, ¿no? Estos mensajes, esto que se le ha transmitido, creo que a veces como otra puerta, ¿no? Con la que la gente se topa, a veces, y obviamente motivado por el sufrimiento que tienen las personas, es bueno, pero ¿y esto lo puedo cambiar? Porque claro, hablamos de estilos de apego, de estilos de personalidad que se asientan muy pronto, cuando, ¿no? En la edad de las personas, de los niños. Entonces como que ya estás condicionado para toda la vida de tener ese estilo de apego, de tener ese estilo de personalidad. Y claro, un momento en terapia creo, ¿no? Complicado es cuando, vale, lo aprendes, te das cuenta de todo eso y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Claro, se puede reparar un poco el vínculo. El famoso ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, no? Eso es, sí. El ahora qué lo escuchamos constantemente, tanto en la clase, ¿no? Con nuestros alumnos, que vale, bien, lo he entendido todo. ¿Y ahora esto cómo se hace? Claro. ¿Y ahora a mi paciente qué le digo? ¿Y ahora cómo...? Sí. Y bueno, en terapia en principio pues también, ¿no? Te pasa, ¿no? Nosotros hacemos una evaluación exhaustiva y entonces efectivamente al paciente se le van abriendo los ojos, ¿no? Entendiendo que claro, pues que esto viene de aquí, esto proviene de allá, tal, y entonces pues bueno, pues puede que
que llegue un punto en el que efectivamente uno diga, ¿y ahora qué? ¿No? Para empezar es más fácil no notar ese antes y un después, no tan brusco de entiendo esto y ahora qué. Si haces una evaluación exhaustiva, pero también, bueno, pues dilatada en diferentes sesiones, de manera que uno va como asimilando, uno tiene que contar con que la persona en todo caso está preparada para recoger todo lo que tú le vas a explicar. Nosotros siempre decimos, recogiendo lo que otros autores ya han mencionado antes, que esto es lo sabido impensado. En realidad, yo no te voy a contar nada en terapia como terapeuta que tú no sepas ya. Efectivamente. Tú lo sabes todo sobre ti. Nadie sabe más sobre ti que tú. Lo sabes todo. Pero no has podido, pasarlo por corteza. Por corteza cerebral. No has podido pensarlo. No has podido hacer lo que llamamos mentalizar, ¿no? Que es poner mente, poner corteza a todo eso. Y es a lo que yo te voy a ayudar. Realmente no te voy a contar nada que no sepas. Entonces, por ahí, a medida que vas removiendo, vas haciendo una buena evaluación, vas dirigiendo, vas comentando, ¿no? Ah, pues qué curioso, que claro, si tu abuelo se dedicaba a tal, hacía cual, entonces inculcó en tus padres, en tu madre, en esto, lo otro, tal, de aquí. Entonces, para empezar, hay una sensación de comprensión que ya abre y ya te coloca, te posiciona en otro lugar muy distinto, pero muy diferente. O sea, eso ya cambia. Saber ya te da otra sensación de, bueno, el conocimiento de esto ya no me hace sentirme tan influenciado por factores que ni sé, por automatismos que no comprendo, que no entiendo y tal, y ya eso ya te posiciona de una manera diferente y directamente ya tiendes a manejarte de otra forma y empiezas a verte diciendo, wow, esto ya no es exactamente igual, porque ahora entiendo tal, ahora entiendo cual. Entonces ya, bueno, hay cosas que solas las piezas se van colocando y ya vas cambiando, ¿no? Y luego lo que pasa es que nosotros, bueno, pues entregamos un informe donde explicamos cuáles son nuestras conclusiones para entender qué te ha traído hasta aquí, con todo lo que te ha pasado, con todo lo que has vivido, con el peso de todo esto que estamos comentando. Todo esto como explica tu motivo de consulta, que estés aquí, tu sufrimiento actual y qué es lo que creemos efectivamente que hay que hacer, ¿no? Empezando por eso, por esa comprensión, por ese recoger todo, por ese levantar todas las piezas del puzzle que estaban ahí, que las tenías todas, que solo hacía falta eso, ponerlas bien, ¿no? Levantadas para que se vean bien. Y entonces a partir de ahí, el qué es lo que vamos a ir haciendo es algo que primero, como decía antes, de una forma casi orgánica, le va saliendo solo a la persona, pero luego también, lógicamente, bueno, pues como terapeuta tienes tú que tener muy claro, por eso para mí es tan importante el proceso de evaluación, porque si yo tengo claro cómo has llegado hasta aquí, voy a tener más claro qué es lo que necesitas para verte ahora aquí, ¿no? en este otro lugar. Entonces, pues por ahí el cómo ir haciéndolo, el cómo vas dando estos pasos va siendo relativamente fácil el ir entendiéndolo, ¿no? Pero insisto que en todo caso nosotros programamos, o sea, somos muy directivos, es un enfoque de psicoterapia breve. Si queremos abreviar los procesos, hay que decir, mira, es que es esto lo que hay que hacer y por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Y si eso te resuena y todo tu cuerpo está diciendo, pues era esto, vamos para allá. Claro, bueno, también entiendo que es un puzzle que como cada uno ha hecho con él un poco lo que quiere, ¿no? Y como esto es azul, yo creo que es cielo, luego también te duele montarlo, ¿no? Porque yo creo que una cosa a la que muchas veces uno se enfrenta es pensar que tus necesidades básicas con tus padres han estado cubiertas porque, oye, nunca me ha faltado comida o me traían regalos en Reyes, pero cuando te pones a andar es que hay otras tantas cosas que cubrir, ¿no? Y que quizá no se han visto atendidas. Y además eso uno no tiene permiso para verlo, es lo que decíamos antes, ¿no? Y una de las cosas que hacemos y que son esos cómo lo vamos a hacer, tiene que ver con eso, con una de las cosas que te van a cambiar y que te van a permitir hacer cambios en tu vida y manejarte de otra manera, tiene que ver
¿sabes? Tu sistema hasta ahora no te estaba dando permiso para hacer críticas, para cuestionarte, para valorar si tengo que seguir por aquí como se me ha pedido siempre, o yo quiero ir por otro lado, o cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero en el momento en el que efectivamente uno con su terapeuta pone encima de la mesa todo y sin culpar a nadie, sin buscar culpables, empiezas a hacer un cuestionamiento totalmente libre de prejuicios que tengan que ver con eso, con ganas de venganza o de encontrar culpables, pues entonces simplemente te encuentras con que te vas dando permiso para hacer las cosas de otra manera, permiso para efectivamente valorar esto como algo que me pediste y que con esto me hiciste daño. O sea, que esta necesidad no me cubriste, ¿no? O sea, permiso para hacer conciencia, para darme cuenta, para hacer una crítica constructiva, no culposa, constructiva. Entonces, vale, sí, me diste de comer, me proveíste de estudios y de calefacción y eso, y de unas necesidades que tú consideraste en su momento las que tenías que dar. Pero me quedé sin esto y esto, y eso ha condicionado quién soy ahora. Y eso ha tenido inconvenientes y me ha podido hacer sufrir, porque yo necesitaba abrazos y caricias, y necesitaba que emocionalmente sintonizaras conmigo, necesitaba que en un momento dado pues me protegieras o me defendieses de esto otro, ¿no? Entonces, esa legitimación con tu terapeuta en la consulta, ese permiso, pues ya es algo que va cambiando las cosas y que efectivamente va dando esa apertura hacia, bueno, pues es que sí, ahora veo que tengo que resignificar completamente la historia que yo me montaba de cómo ha sido mi infancia, y eso lo vemos constantemente en la consulta. Empiezan aquí cuando llegan el primer día, no, mi infancia muy normal, muy bien, todo bien, no, fenomenal, mis padres tal cual, y cuando llevan 4 días dicen, estoy aquí impresionado, porque claro, me doy cuenta, y tú lo único que has hecho es recoger información. Obviamente yo no empiezo diciendo, uy, eso te lo creerás tú, lo de que tu infancia tal, pero verás, no, pero ya está, es que yo te voy preguntando, vamos sacando juntos eso, las piezas del puzzle, y de pronto, pues efectivamente, esto no es así. Y cuesta, porque las lealtades sistémicas están ahí, pero es también liberador y maravilloso, claro. Sí, espérate, porque claro, hay una parte de mí que no quiere, pero hay otra parte que está deseando y que está queriendo por fin esto. Dar ese sentido. Y bueno, lo que comentaba Sofía, estos famosos estilos de apego que además ahora están en todas partes, ¿en qué consisten? Bueno, pues porque lo que se dieron cuenta, ¿no?, los primeros investigadores de todo este tema, el padre del apego es John Bowlby, ¿no?, y él pues empezó a hablar de eso, ¿no?, de este vínculo afectivo especial que establecemos con nuestros padres y con nuestras figuras de cuidado primarias, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que se empezó a ver es que, bueno, parecía haber como estilos concretos, ¿no?, como que, y es que eso yo creo que lo vemos en todo, ¿no? Es verdad que cada uno es único y exclusivo, cada uno de nosotros, pero luego en realidad nos parecemos un montón entre nosotros, ¿no? Y compartimos cantidad de características, y algunas de ellas tienen que ver con esto, ¿no? Y eso fue lo que se fue viendo, que podíamos hablar de 3 o 4 estilos de manejar esa relación, ¿no?, de esa vinculación afectiva con nuestros padres. Y en concreto ahí fue Mary Ainsworth, la primera y gran discípula de John Bowlby, quien empezó a fijarse y quien diseñó un estudio para ver cómo eran estos estilos, ¿no? Y primero se habló de 2 grandes bloques, de lo que es el apego seguro y el apego inseguro, ¿no? Entonces el apego seguro supondría pues que esa relación entre ese vínculo afectivo que se establece entre padres e hijos provee al cachorrito, ¿no?, al niño, al bebé primero, al niño después, de una base segura desde la que explorar y salir.
lo más importante yo creo que es este baile, ¿no? Esta danza entre tengo un lugar que es mi refugio, donde sé que aquí estoy muy bien y tal, y desde ahí precisamente, desde este lugar donde yo me siento bien, donde yo me siento protegido, cuidado, querido, entendido, donde hay sintonía y tal, es desde donde puedo darme permiso para salir a explorar y aventurarme al mundo, ¿no? Y lo vemos muchas veces a los niños cuando están jugando y están en el parque o están en un centro comercial, en donde estén, y ves al cachorro, están los padres sentados en un sitio, el cachorro corretea, va, tal, se gira, comprueba, vuelve, te achucha, se recarga, y la siguiente vez que sale puede ir un poquito más lejos, ¿no? Porque es esa posibilidad de salir a explorar, de relacionarse con el mundo, de salir a lo desconocido, a la aventura, a lo que puede ser peligroso, sabiendo que yo puedo volver y tengo esa sensación de recarga, ¿no? ¿Por qué? Porque a su vez me voy con eso interiorizado. Entonces tengo también muy claro eso, no lo hago consciente, pero es algo que tengo dentro, ¿no? Que es a partir de esa mirada, los vínculos se construyen en la mirada. Entonces, según cómo me mire mi madre, si yo quiero ir a explorar y mi madre me mira con cara de, claro que sí, que tú puedes salir a explorar el mundo, voy a ir convencida de que yo puedo salir a explorar el mundo. Si mamá y papá me miran con esto es muy peligroso, ¿y a dónde vas tú? No te ves, no eres más que una piltrafilla pequeñita y tal, ¿a dónde vas tú a enfrentarte con los dragones que hay ahí fuera? No saldré a explorar porque lo que tengo interiorizado es algo que no me está dando ese permiso y esa sensación de conexión con todas mis capacidades para enfrentarme a lo que quiera que sea que haya ahí fuera. Y entonces, bueno, pues más o menos de esto está construido, ¿no? Ese apego seguro, de ese interiorizar miradas, mensajes, ¿no? que me hacen sentir que yo puedo enfrentarme, ¿no? Y que tengo a dónde acudir, que tengo a quién recurrir en caso de necesitar ayuda, sé a quién puedo pedir ayuda, y eso es parte del apego seguro, y sé que puedo pedirles ayuda, no que me las tengo que arreglar. Sé que puedo pedir ayuda y a quién se la tengo. Ahí se sale a explorar mucho más fácilmente, ¿no? Y sé además que esas personas me están dando la confianza, ¿no? La creencia en mí mismo y en el mundo, como un lugar que, bueno, con el que hay que tener cuidado, pero que no es tan extremadamente peligroso como para que yo tenga que estar temiéndolo y no pueda despegarme de las faldas de mamá y papá, ¿no? Más allá de eso, pues ya se generan otros estilos que ya llamamos apego inseguro y que, bueno, pues que se subdividieron a su vez en 3 grupos. Mary Ainsworth primero describió 2, el llamado apego ansioso ambivalente, o sea, inseguro ansioso ambivalente, con ese apellido, y el inseguro evitativo. Lo que se diferencian tiene que ver con, bueno, sobre todo, así a grandes rasgos, en el evitativo, lo que supone el apellido evitativo tiene que ver con que se evita, se descarta lo emocional en la relación. Y entonces, si evitamos el mundo emocional, hay muy claros mensajes de cómo tiene que ser la relación. Para que haya vínculo conmigo, la relación tiene que ser siempre de tal forma que se excluya todo lo emocional. Entonces, mientras hablemos de otras cosas, mientras nos centremos en otras cosas, pues hay claves para manejarse. Entonces, claro, ahí el cachorrito pues no tiene eso, no tiene sensación de que emocionalmente se esté sintonizando con él y ya empieza a percibir como algo que estorba todo su mundo emocional. Entonces empiezas a dejarlo de lado, a establecer maneras de no entrar tampoco tú en conexión demasiado, porque las claves para relacionarme con mamá y papá y donde voy a encontrar entonces respuesta, donde voy a encontrar comprensión, donde voy a tal, va a ser si dejo fuera todo lo emocional. Entonces desde ahí me centro en mis logros, tanto profesionales, bueno, primero escolares, luego profesionales, porque las claves tienen que ver con todo lo que no sea emoción.
Entonces, por eso se dice que en el apego evitativo está tan comprometida la intimidad, porque yo voy a tener muchos problemas para intimar con alguien si las claves de lo emocional no las tengo y yo el mundo emocional lo quiero dejar fuera. Entonces ya uno sale a explorar el mundo muy condicionado, ¿no? Y muy también con una especie de gafas que llevas puestas en las que todo lo que es emoción, esas gafas no te permiten verlo. Eres daltónico para algunos colores, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso queda fuera. Y en el ansioso ambivalente, pues la cuestión es que yo siempre lo ejemplifico de la misma manera que creo que suele ayudar bastante, ¿no? Aquí la cuestión es que si tú te imaginas que mamá y papá van a estar disponibles de 100 veces 33, pues ¿cuántas veces, o sea, si tú has aprendido eso, esto es lo que supone más o menos el patrón, ¿no? Que de cada 100 veces que tú necesitas a papá y mamá, ellos están 33, ¿cuántas veces vas a querer estar ahí? Tengo que estar ahí todas, porque si estoy 50, ¿cuántas? Puede que no me lleve prácticamente nada, ¿no? Porque ese 33 quede en el rango de fuera de, ¿no? Las 100. Entonces, en el evitativo yo tenía las claves que eran, mientras no haya emociones por medio, ya sé que te tengo. Aquí las claves son, más vale que estés bien pegado, porque si no te lo vas a perder. Si no te lo vas a perder. Y además, fuera de aquí, corres bastante peligro. Porque, entonces, claro, se genera una ansiedad muy grande por esa especie de competitividad, ¿no? O de competencia contra uno mismo. Por un lado hay una parte de mí que quiere salir a explorar, pero por otro lado es que si salgo a explorar me lo pierdo. Es que tengo que estar aquí pegado, tengo que estar aquí. Además, ¿cómo voy a explorar? Si esto es lo seguro, es que tengo que estar aquí. Tengo que recibir esto y además esto es lo que me conviene. Entonces, desde ahí hay una ambivalencia grande en el sentido de hay una parte de mí que me está pidiendo sal y explora y esto no está tan bien. Yo aquí todo el día pegado. Hay una parte de mí que quiere salir a explorar el mundo, ¿no? Lógicamente. Pero por otro lado, noto mucha ansiedad cada vez que me alejo. No puedo alejarme porque me estoy perdiendo. Y además ya me están advirtiendo que lejos, peligro. Entonces, esos son los dos grandes estilos. Y después se descubrió un tercer estilo, que eso ya lo definió, se definió Mary Main, una discípula directa de Mary Ainsworth, que es el desorganizado desorientado, que es un porcentaje pequeño de población, pero que bueno, en la clínica, sin embargo, constituye un porcentaje bastante alto, ¿no? Porque es uno de los que más sufrimiento produce, ¿no? Es una forma de vincularse muy desorganizada. No hay patrón. En los otros dos hay un patrón, hay algún patrón. Sí. Si dejo fuera las emociones, ya sé tal. Si me quedo pegadita, ya sé. Entonces, por lo menos yo tengo un patrón al que agarrar. Y yo si quiero tener a papá y a mamá, conozco las claves. No son muy sanas, no son muy saludables, no me dan mucha autonomía, sobre todo en el caso, hemos dicho, en el caso del evitativo se compromete la intimidad fundamentalmente porque sin las claves emocionales como voy a intimar con nadie. En el caso del ansioso ambivalente lo que me estás comprometiendo es la autonomía, porque no me dejas despegarme y entonces ahí hay compromiso de autonomía. Pero bueno, por lo menos hay claves. Pero la falta de estructura total del desorganizado, desorientado, me deja totalmente eso, desorganizado, totalmente confuso, porque no hay claves. Un día hago esto y consigo tu atención, otro día hago lo mismo y consigo un bofetón. O el ignorarte completamente, Entonces, no hay ninguna clave en lo que aferrarme, ¿no? Y entonces desde ahí la sensación de falta de estructura es brutal y es una de las cosas que más sufrimiento produce, ¿no? El ser humano necesita esa mínima estructura, ¿no? Sobre la que diseñarse, sobre la que tener la sensación de que son unos cimientos relativamente sólidos sobre los que puedo crecer, ¿no? Y entonces, hay
mucha inestabilidad, confusión interna, caos. Y entonces, además, otra de las cosas que suele haber en la interacción es la clara experiencia de miedo del cuidador. La figura del cuidador que acaba generando en el niño un apego desorganizado, desorientado, suele ser también un adulto que ha experimentado esa misma forma de crianza, lo comentábamos antes, esa transmisión transgeneracional de patrones, ¿no? Y entonces esos niños crecen aterrorizados ante esa falta de estructura y de previsibilidad. El ser humano necesita enseguida hacer el mundo previsible. Y entonces enseguida intenta organizar, toda nuestra biología está destinada a eso. Organizar algún tipo de patrón para decir, vale, venga, si pasa esto hago esto, si pasa esto hago esto otro. El que tiene ese patrón está aterrorizado siempre porque no sabe qué va a pasar. No hay previsibilidad. Y la falta de previsibilidad en tus figuras de apego te genera mucha angustia, mucho malestar. Y la vivencia de su angustia ante ese mismo patrón que recae sobre ti ya termina totalmente de desestructurarte, de generar un montón de angustia, porque no hay nada que tranquilice más a un cachorrito que la seguridad, en la mirada y en la gestión y en la relación de sus figuras de apego. Entonces estos serían estos estilos de apego, que como digo, se transmiten transgeneracionalmente, y el problema, si no los trabajamos y si no hacemos esa reparación del vínculo que tú decías antes, que se puede y se debe. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede reparar? Porque papá y mamá no cambian. En principio no suelen, no sé, supongo que algún caso igual, pero ¿de qué manera esto podemos evitar seguir estos patrones? Porque entiendo que luego en las relaciones amorosas lo repetimos, ¿no? Claro, es lo que yo siempre explico en clase y por supuesto en consulta, que efectivamente, y esto es lo que comentábamos al principio, la tendencia es a continuar con esos patrones que hemos aprendido, y nos cuesta mucho darnos cuenta, y aunque hay una parte de nosotros que sabe que esto hay que cuestionárselo y que no es lo más adaptativo, pero hay algo que tiende, ¿no?, a llevarte siempre a repetir y a repetir. Entonces, sí, claro que se puede ir, se debe, ¿no? Tenemos todo el derecho del mundo a poder decir, bueno, pues efectivamente esto no es una condena, ¿no? No es algo que ya con lo que tenga que cargar, y de hecho es una de las grandes noticias a partir de que las neurociencias han ido desarrollándose tanto, esa constatación permanente de la neuroplasticidad del cerebro y por lo tanto de las grandísimas posibilidades que tenemos de cambio, ¿no? de cambio de mucho, y de cambio sobre todo de patrones. Pero efectivamente el cambio nos toca a cada uno de nosotros. El cambio es algo que, bueno, ese que decías antes, me diría, ¿ahora qué? ¿Y cómo se repara y tal? Pues eso, ¿ahora qué? Cogiendo las riendas. ¿Ahora qué? Pues eso, entendiendo todo esto y diciendo, venga, pues ahora es responsabilidad mía. Y efectivamente no puedo esperar. Yo siempre comento eso, ¿no? Que la reparación es un poco como la lotería, que no toca. La lotería no toca. Entonces, si tú esperas la reparación, estás perdido. Porque no suele tocar. Y tú me vas a decir, pues yo conozco a alguien a quien le tocó la lotería. Todos conocemos a lo mejor a alguien a quien le tocó. Vale, pues que bien. Pero no cuentes con ello. Sin embargo, a los terapeutas infantiles, bueno, pues nos reta la idea de que, claro, el adulto se puede hacer cargo de todo el proceso de duelo que tiene que llevar a cabo cuando ya efectivamente dice, bueno, sí, asumo que no se va a dar la reparación y que esto me toca a mí, tengo que responsabilizarme yo, y el ahora que, venga, pues ¿cómo se hace? Vamos a por ello, esta reparación, venga, vamos a por ello. Pero ¿y el cachorrito? Un cachorro con 5, con 8, con 10, ¿qué hace? No, eso no le puedes, o sea, es el colmo ya de decir, te estoy retraumatizando si te pido que te hagas cargo. Entonces, pues claro, efectivamente es el gran reto y la gran batalla. Entonces, el adulto va a poder decir y elegir si me responsabilizo del trabajo que me toca hacer, que es un trabajo muy difícil, ¿no? Todo ese trabajo de asumir, entender, encajar las piezas del
pude, y a partir de aquí ahora toca pasarlo mal aquí, en terapia, ¿no? Haciendo un montón de cosas que tienes que hacer para que esos cambios se produzcan, pero eres un adulto. Eres un adulto, lo eliges tú, te haces cargo, eres consciente y además pues vas experimentando en cada una de las sesiones que por muy duro que resulta, es algo que todo tu cuerpo te está diciendo, es por aquí, hay que hacerlo, no te rindas. Pero el cachorrín no puede. Entonces necesita que papá y mamá estén involucrados. Es imposible no involucrar a mamá y a papá en los procesos terapéuticos. Entonces nosotros decimos siempre que en este caso hay que traer a papá y a mamá, pero no ya como los traemos con los adultos, hay que traerlo, hablar de ello, aceptar el genograma. Hay que traer a mamá y a papá físicamente y cuidarles también mucho y quererles mucho y ayudarles mucho y no culpabilizarles, pero incorporarles, ¿no? Porque tienen que reparar. Porque ahí sí que no queda más remedio que procurar la reparación. Y a su vez me preguntaréis, ¿y los que no? ¿Y los que no tienen padres? ¿Los que están institucionalizados? Sí, te voy a preguntar también el tema de adopción y tal, porque hay casos... Y no solo, ¿no? Pues niños que están, mamá y papá, en situación de desintoxicación en un centro, en la cárcel por lo que sea, tengo a papá y a mamá pudiendo participar activamente en esa reparación, o fallecidos o desaparecidos en varios que saben que combaten, ¿no? Hay casos muy duros y muy difíciles donde no cuentas con papá y con mamá. Entonces, bueno, pues ese ha sido para mí y sigue siendo el reto más bonito del trabajo de psicoterapia infantil, ¿no? El trabajar con esa idea, ¿no? De intentar ver de qué manera, o sea, nosotros siempre vamos a intentar que papá y mamá participen, y además ambos. Pero bueno, ¿y si no? Por lo que sea, ¿no? Por el motivo que sea. ¿Y si no? ¿Dejo a ese cachorrito sin ayuda? Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Entretejiendo maneras de ayudar a ese niño a fundamentalmente elaborar los duelos, porque es que es lo que, o sea, a mí no me cabe la menor duda después de 34 años en esto, de que el duelo hay que hacerlo. Sí. Y que es a su vez doloroso, valga la redundancia, tener que pedirle a un cachorro chiquitín que haga duelos. Sí, pero ¿no queda más remedio? Pues no queda más remedio. Y entonces pues ahí es donde intentamos diferentes maneras, según la edad, según la condición, según lo que haya vivido, según lo que haya pasado, pues adaptar la manera en la que le acompañas en ese proceso de duelo y le ayudas a ir, bueno, pues integrando todo lo vivido en su historia para que de esas experiencias haya un mínimo de aprendizaje, que eso suponga que va a poder ir adaptativamente enfrentando los retos de su vida. Y ese es el gran reto, la gran dificultad para mí, en mi opinión, terapeuta de niños y adolescentes. Adolescentes ya, bueno, ya dependiendo de la edad, pues bueno, dices, mira, ya me da penita en todo caso, pero bueno, venga, por aquí ya te puedo ir pidiendo, ¿no? Que te hagas cargo de ciertas cosas y vayas poco a poco, eso, pues ya tomando tú las reglas y responsabilidades. Pero cuando eres muy chiquitín es muy complicado, es un reto precioso. Y seguimos, yo sigo trabajando en ello. Sí, y seguramente al final los hijos son una oportunidad, incluso, ¿no? Por ponerlo entre comillas, pobrecitos, ¿no? Que se llama, pero se pueden convertir en una oportunidad para que los padres, bueno, al tomar conciencia de cómo, pues a veces el hijo es el síntoma, ¿no? Como quien dice, o sea, el hijo hace síntoma de lo que los padres están haciendo, ¿no? Puedan, pues de nuevo, ¿no? Como generar conciencia de, oye, lo que estoy haciendo, lo que estoy transmitiendo, algo de lo que tal vez
muchas otras ocasiones, si no te has topado con un sufrimiento particular, pues tal vez no has tenido que planteártelo, tal vez no has generado esa conciencia, pero creo que al final la maternidad, paternidad es como que ya no te queda escapatoria, ¿no? O sea, tienes que generar esa conciencia porque... Sí, lo que pasa es que también intentamos escaparnos, ¿eh? Claro, o sea, ¿no? Y nos escapamos es de lo todas que las decíamos, maneras. Lo que decíamos antes, tú decías, bueno, pues claro, efectivamente, ¿cómo le preguntas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y pues sí, reaccionamos y decimos, no, yo no quiero traer aquí a mi padre y a mi madre. Si no tengo hijos, pues efectivamente puede ser un poco más fácil que yo no tenga que hacer conciencia y decir, mira, yo no tengo hijos, no tengo esa responsabilidad de cómo voy entonces a hacerlo mal con un ser que es completamente inocente. Pues yo me sigo manejando como pueda y, oye, y paz y después gloria. Pero efectivamente cuando ya tengo un cachorrito que es mi responsabilidad, pues ya uno empieza a cuestionarse, ¿no? Si no tendré yo que hacerme un trabajito aquí de tal. Muchos lo hacen, o muchos lo hacemos, y entonces, pues claro, es un momento efectivamente de fractura biológica, donde las circunstancias te obligan, que es uno de los momentos, ¿no?, que está en los libros, que suele, pues claro, pues efectivamente empujarte a los cambios, cuando te ves empujado por la vida. Pero aún así hay gente que, bueno, pues es que desarrolla unas capacidades para poner así, ¿no? Ya este muro que se me está echando encima, pues vamos, lo tapo y sigo sin. Y lo ves en terapia. Y cuando vienen los dos padres, siempre además uno es más negador que el otro, y tiene más dificultades, y está más convencido de que, bueno, que no es esto, no es para tanto, o yo no me tengo que cuestionar nada, o tal. Entonces siempre también hay uno que lleva un papel y otro que lleva otro, ¿no? Igual que el niño y sus síntomas, efectivamente, son como dicen en algunos modelos, ¿no?, grupales, el paciente designado, ¿no? Es un poco el sistema designa a esta personita que aparentemente es la más débil, pero que suele ser la más fuerte, claro, porque los niños aguantan cualquier cosa y se inmolan por el sistema y desde luego por sus papás, y entonces el niño es el designado para presentar el síntoma y hacer ver que, oye, aquí nos tenemos que mirar cosas. Pero luego hay también roles que se reparten papá y mamá, y siempre hay uno más capaz de decir efectivamente que hay cosas que nos tenemos que mirar todos, y otro que es negador absoluto y que es apáñatelas al niño, apáñeselas al terapeuta. Sí. Te lo dejo, sí. Y como yo suelo decir, ¿no?, a hacer terapia de taller del automóvil, como si lo que estuviéramos dejando es un coche estropeado. Entonces, bueno, tiene algunas taras, me las arreglas y luego me lo devuelves, y yo te pago y hemos terminado. Sí. Seguimos a pesar de todo llegando, con mucha frecuencia. Es difícil, es que es muy difícil hacerse cargo. Y estoy aquí caja de trueno, sí, es complejísimo. Así que por ahí es donde el reto de los terapeutas infantiles es enorme. Sí. Muy complejo. Y entiendo que con los padres también, porque es como una gran responsabilidad, y supongo que hay ciertos, yo no soy madre, pero bueno, sentimiento de culpa, ¿no? Por pensar que eso, que lo estás haciendo mal y siempre preocupado por no repetir patrones, pero lo que hablábamos antes lo repites y nunca das con el 100% ni con la clave, ¿no? Porque es complicado. Entonces yo creo que, ¿cómo convives, ¿no?, con esa especie de culpa de saber que no vas a dar el 100%? Pues hombre, cada uno convive con ello como puede, ¿no? Lógicamente, convivir, si me preguntas cómo convives, pues yo te puedo decir cómo convivo yo, cómo he convivido yo, y Sofía te contará cómo convive o ha convivido ella, ¿no?, las que somos madres, los que son padres, ¿no? Cada uno convive como puede con eso y hace con eso lo que puede, ¿no? En terapia, pues lo que invitamos desde luego es a responsabilizarse, no culpabilizarse. Entonces, ya está, o sea, ¿por qué? Pues porque tú a su vez lo estás haciendo como puedes. Si es que, ¿quién te ha enseñado? ¿No? ¿Y de dónde has aprendido? Pues de los patrones que te han ido inculcando, enseñando, que te han ido ofreciendo, y por lo tanto, pues ya está. Como esto no se enseña en los colegios, no se enseña en los institutos,
nos enseña en los centros de salud, pues yo qué sé, no me ponen vacunas, pero no me dicen desde el primer día también hay que estar mirando, ¿no?, todo esto y haciendo todo un trabajo de viendo cómo te estás construyendo, qué esquemas estás implementando, cuánto de adaptativos están resultando ahora y cuánto van a resultar dentro de unos años si lo que continúas es manejando estos mismos, ¿no? Entonces pues vamos a ver y vamos a hablar con mi papá, lo que sea. Es un trabajazo precioso, pero que no se lleva a cabo. Por lo tanto nos encontramos siendo padres o madres sin tener ninguna preparación y claro, por repitiendo estos patrones. Así que luego nos culpabilizamos. Culpables, pues si sirviera para algo, diríamos, venga, vamos a hacer aquí todo un trabajo de fustigarnos, pero no sirve para nada y en realidad no tiene ningún sentido, pero sí somos responsables. O sea, como padres somos responsables de nuestros hijos. Eso sí, eso no podemos soltarlo. Y entonces, bueno, pues desde ahí, que yo te pida que te involucres en el tratamiento que estamos haciendo, me parece que es algo imprescindible. Con cariño, con amor, sin juicio. Yo no te voy a juzgar, jamás. Y siempre digo a mis alumnos, no juzguéis a los padres, bastante se están juzgando ellos. Ellos ya lo saben también todo. O sea, tampoco les vas a contar nada que no sepan. Ya saben los errores que están cometiendo. Ya saben las cosas que están haciendo mal, a pesar de saber también que quieren hacerlas de otra forma y que porque esa no es la mejor manera. Pero no les sale y no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, ¿a quién le sirve ese juicio? ¿Y a quién le sirve que tú les recalques que, oye, que mal lo estás haciendo, ¿eh? Claro. Es que no va a ninguna parte, ¿no? Pero sí tengo que decirte, oye, pero responsabilidad tuya es hacer cambios y hacerte cargo y comprometerte aquí y tal. Yo sé que esto cuesta un montón, a todos los niveles. De tiempo, de energía, de estructura doméstica, el tener que estar todas las semanas haciendo tal, dinero, pero es una inversión que es maravillosa, porque todo lo que inviertas con un cachorrito en esos primeros años y en la relación que mantienes con él, es algo que en su adolescencia y después vas a recoger como frutos absolutamente maravillosos. Entonces, no enjuicias, tratas con mucho cuidado y con mucho cariño, pero sí que insistes en la importancia de esa responsabilidad y ese compromiso, porque si no los cambios es muy complicado observarlos, muy complicado, porque además el niño tiene que ser real y si el sistema le está diciendo efectivamente tú eres el que va a estar expresando este síntoma y mientras lo expreses tú hay una cierta armonía por aquí, entonces ahí, bueno, pues alcanzamos un equilibrio, ¿no? que está lleno de inestabilidad, pero que es un equilibrio, ¿no? Sí. Y hay una cierta homeostasis por ahí en nuestra locura, estamos organizados, pues entonces, claro, si tú cambias y empiezas a hacer las cosas de otra manera, nos estás obligando a todos a enfollonarnos y entonces a hacernos cargo, efectivamente, con lo cual lo mejor es que según vienes, yo te diga, mira, aquí hay que hacerse cargo todos, esto no es un problema solo de chiquitín, esto es de todos, y entonces empezar por ahí. Con cuidado, con cariño, con respeto, eso, sin juicio, sin culpa, pero sí con la idea de compromiso y responsabilidad. Y todo eso es mucho difícil. Sí. Por eso es tan difícil también dejarse. Sí, que yo creo que hemos perdido como mucho tejido social de apoyo en general, ¿no? De esto que llaman tribu, ¿no? O sea, como padres, antes estábamos más unidos a otros primos, tíos, o sea, había como más red de apoyo, ¿no? Entonces creo que desde ahí también era más fácil, tanto para bien como para mal, ¿no? Para quedarnos en nuestra parte neurótica familiar, pero también en buscar apoyo, ¿no? Creo que ahora al final la realidad de las madres y padres es que hay como, estás muy solo, entonces eso, esta parte emocional que decimos, ¿no? Cada uno lo lleva como puede, que además se lleva como en soledad, ¿no? Creo que buscamos las maneras de intentar conectar y demás, pero sí, yo percibo eso, ¿no? Que se ha perdido como mucho tejido social de apoyo a los padres, madres, ¿no? O sea, Es que nos hemos tenido también que... Es que las cosas han cambiado muchísimo.
claro, antes teníamos más tejido porque las mujeres estábamos más tiempo en casa. Claro. Y entonces, pues claro, esa conexión madre, hermana, abuela, tal, no sé qué, pues estabas ahí aprendiendo mucho y directamente de mamá, de la abuela. Pues es que yo he aprendido todo de mi madre y de mi abuela, porque eran de mi padre y de mis abuelos otras cosas, ¿no? Pero efectivamente podían estar más tiempo en casa, para lo bueno y para lo malo también, claro, efectivamente, ¿no? Entonces hemos ganado mucho con eso de que ya podamos estar incorporadas al mundo laboral, todavía con mucho camino por recorrer, pero ya con bastante facilidad, al menos en nuestro país, y bueno, pues efectivamente se ha resquebrajado esa estructura que teníamos antes, en la que encontrábamos apoyo, y ahora pues tenemos, bueno, no sé si sirve de algo echarlo de menos o pensar, ay, no la vamos a cosa, claro. no la vamos a tener, con lo cual buscar otros espacios. Venga, ya está, diferente. qué bonito, ay, que no sé qué, pero bueno, lo lloramos un ratito y tira, vamos, porque es que si no hacemos. Entonces, que tenemos que construir nuevas maneras. Claro, nuevas maneras de enfrentar todo eso y ya está. Y se puede, y vamos a poder. Lo que pasa es que estamos en un momento a su vez de transición que bueno, pues que nos costará a su vez, ¿no? encontrar la forma. Sí, porque yo creo que es como un momento en el que hay que hacer un esfuerzo consciente. O sea, antes te venía dado porque ya formaba parte, ¿no? Pero ahora es como que tienes que salir a buscarlo. ¿No? Para eso tienes que ser consciente de que hay algo ahí que falta, ¿no? Que es un poco lo que decíamos antes, que hay tantas defensas. O si eres consciente, no solo quedarte en el me falta esto y entonces verme como una víctima de la sociedad, de las circunstancias, del siglo, de la cultura, porque seguramente que lo eres, claro que sí, todos lo somos, pero ¿y? Si me quedo ahí, no voy a ninguna parte, entonces yo lo legitimo, sí, y además me doy mi momento de berrinche, también tengo derecho, pero ahora qué hago? Ahora que una vez más. Hay una autora que a mí me gusta mucho que es Brené Brown, no sé si la conocéis, que es una experta en vulnerabilidad y demás, y ella habla de que a su vez hay otra autora que comenta que es muy útil lo de construirse el primer borrador de mierda. Ya está, es lo que además lo llama así, dice, bueno, si luego queréis moderar un poco esa palabra y con otras personas decir primer borrador más cáustico, más tal, pero chica, primer borrador de mierda. Y ya está. Entonces, todos tenemos derecho a ese primer borrador de mierda. Entonces, ¿cuál es mi primera impresión y mi primer borrador si tengo que hacer un análisis de la situación en la que estamos ahora? Venga, toda la mierda. Colócala, todo lo que necesitas, ¿no? Ya está todo. Hay que ver esto, hay que ver lo otro, y que mal funciona tal, y que mal funciona cual, y hay que ver con lo que teníamos, que ahora no sé qué, hemos perdido esto, hemos perdido lo otro, y llóralo, y cabréate, y échalo todo ahí, echa ese primer borrador, desahógate, léelo, y di, qué contundencia, que no sé qué legítimo, ¿no? Y ahora, venga, este es el primer borrador, y ahora vamos a escribir otro, un segundo borrador, una segunda narrativa que a lo mejor no es la definitiva, pero que ya lo que estoy diciendo es, me he dado legitimidad para quejarme, para tener eso mi berrinche, para echar de menos, para desear, porque los deseos son siempre legítimos, pero no lo voy a convertir en necesidad, porque si necesito que el mundo vuelva a ser el que era, el que yo viví con mis abuelos, no sé qué, para que todo funcione, voy a estar siempre amargada, porque es que eso no va a cambiar. No va a cambiar hacia allá, no va a cambiar hacia donde quiera que vayamos y participa en la construcción de hacia donde quiera que vayamos, participa. Entonces, lo legitimo todo eso, pero no lo convierto en necesidad, sino que digo, venga, vamos a ver. Y entonces ahora, venga, okay, vamos a hacer un segundo borrador en el que ya pues pueda yo decir, bueno, y dicho esto, a ver, ¿no? Sí, claro. Y es en realidad también un poco lo que hacemos en terapia, ¿no? Legitimar ese primer borrador, esta manera de traer, ¿no? Estos síntomas que has desarrollado,
estas formas que has tenido de manejar tu angustia, con tus fobias, con tus tops, con tus historias, con lo que has ido pudiendo, ¿no? Que son formas de canalizar, ponerlo ahí encima, decir, pues ya está, si es que no hemos tenido otro remedio. Como padres y cuando estamos gestando una familia, pues también, y ahora vamos a coger las riendas y vamos a intentar hacerlo de otra manera y a construir a partir de aquí. Venga, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Poquito a poco, ¿no? Pasito a pasito. Para eso, a su vez, es muy importante saber hacia dónde queremos ir. Eso es claro. Hacia dónde. Y eso es también una parte muy importante de cómo nos manejamos en terapia para ese ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago y cómo lo hago? Necesito... A ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y entonces, desde ahí, si yo ya sé que quieres ir aquí, ahora vamos a trazar el mapa con la ruta para ir a pues me encanta, así como reflexión final, que además ya se nos acaba el tiempo. Y lo último, hacerte la preguntita que le estamos haciendo a todo el mundo para terminar, que es nada, dime una persona, un lugar, un olor, una canción que sea para ti como salud mental, base segura. Personas, gracias al universo, mis padres, base segura fueron, lo que pasa es que murieron relativamente pronto. Entonces ahora mismo base segura mi marido, sin duda. Pero yo misma me siento muy base segura. Yo medito todos los días y en que me apoyo en mi meditación y donde estoy es en una yo que yo me he construido y me imagino, que es una yo del futuro y como una mejor versión de mí misma, ¿no? Entonces ellos están ahí, ¿no? Están mis orígenes y donde yo me sostengo está mi marido, que me chifla saber que está ahí siempre, pero me encanta tenerme yo a mí misma como base segura, sinceramente, mucho. Me ha costado construir eso, pero creo que es lo más saludable. Sí. Y entonces ahí estoy muy bien, Entonces ese rato conmigo por la mañana me da todo lo que necesito para enfrentar todo lo que supone un trabajo con el que tengo todo el día. Mucha gente me pregunta, ¿cómo lo haces? Para estar todo el día entre sufrimiento y tal. Bueno, pues esto es algo importante. Entonces yo invito a todo el mundo a hacer ese trabajo, ¿no? Es nuestra responsabilidad, pero también es tu derecho y tu lujo. Date ese lujo, porque es maravilloso. Olor el perfume que uso, que llevo toda la vida y que también se corresponde con eso, ¿no? Lo olí por primera vez hace, creo que tenía 28 años, y se lo olí a mi cuñada, a la novia, que entonces era la novia de mi hermano, y dije, ¿qué perfume llevas? Me encanta. Y me dijo, pues este, y dije, pues este va a ser el perfume. Y no he cambiado. Y a su vez, José Luis, mi marido, tiene una anécdota relativamente parecida, y me encanta su olor, y los dos tenemos, cada uno, su perfume de toda la vida, siempre el mismo, porque es el nuestro, ¿no? Entonces, mi olor y su olor, que cómo me huele él, y cómo es también muy potente para mí, ¿no? Que yo creo que tiene que ver, pues claro, pues como todo, y como veníamos diciendo, con esos patrones que aprendes, ¿no? Y como me encantaba, como había mi madre, mi padre, ¿no? Entonces, el olor ha sido algo, ¿no? que ha tenido mucho peso. De hecho, mi madre siempre decía que una de las cosas que más le gustó cuando yo nací es como olía. Sí. Sí, pues como huelen los de fiesta. No, tú olías de una forma especial. Una madre te dice eso y ya te ha colocado en la vida sobre unos railitos. O sea, que por eso digo que yo tuve una suerte. Pues por eso yo creo que el olor. Y no sé si me has dicho también un lugar. Sí, lugar, canción, vamos, cualquier cosa que te venga como a la mente. Canción, pues casi cualquiera de Sabina y casi cualquiera de Rosana. Me encantan ambos, tienen letras absolutamente maravillosas, Aute. Entonces hay varias, ¿no? de unos y otros que me gustan mucho. Que unos porque me hacen reflexionar, otros porque simplemente me hacen gozar. Sabina te hace reflexionar, bajo el punto de vista. Aute, gozar. Esa voz y esas letras, etc. Y Rosana me impulsa, ¿no? Que la vida
vida es bonita, 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 ¿no? Por eso bailábamos el otro día en clase. Me va a acordar Que la vida es bonita, ¿no? Yo quiero seguir pensando, a pesar de todo, que la vida es muy bonita. Y lugar Asturias. Sí. Es mi lugar. Mi lugar adoptado. Yo nací en Madrid y todo el mundo me dice, ¿pero es que naciste en Asturias? No. Pero cuando lo descubrí dije, uy, este es mi lugar. Entonces, siempre echando de menos el ir allí, tengo una casita allí, mi lugar, Asturias, en esa casita que tengo ahí. Pues muchísimas gracias por este ratito, por acogernos aquí. Pues gracias a vosotros, a todo el mundo le encanta hablar de uno mismo. Entonces, claro, yo aquí en una hora hablando de mí misma, pues nada, aquí el ego y nada. Ha sido una maravilla. Sí. Qué muchas gracias. Muchas Gracias a vosotras, un placer. Y nada, pues Pero nos vemos. espero que esto sirva de algo. Sí. Ojalá Sí. le sirva de algo a alguien. Pues un placer, gracias. Muchas gracias.